Entonces, tenemos que tener convicciones profundas. Segundo punto. Y eso no depende de nadie más que ti. Tú y tu Biblia. Cada uno de nosotros. Comprometidos. Convicciones profundas. Basado en las Escrituras. Eso es lo que queremos. Es lo que buscamos. Vamos a seguir leyendo en versículo 10. También supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados no puedo ni leer lo que estaba ahí porque se cortó en la página. Encargados del cuidado del culto habían huido. Cada uno a su tierra, perdón. Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenía en el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas, los instalé en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Luego puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, el secretario Sadoc y un levita llamado Pedaías. Puse también como ayudante suyo a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Mataías, porque eran dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. Versículo 14, y Nehemías aquí empieza a orar a Dios. Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho. No lo olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. Y ahí está el tercer punto. Aquí él elige hombres de confianza para encargarle ese trabajo que se habían desperdiciado, se habían olvidado en tan poco tiempo, ¿no? Desde que Nehemías había ido y había vuelto, ya se habían olvidado, se habían dejado de hacer las cosas que tenían que hacer. Entonces él busca hombres de confianza. Entonces aquí vemos el tercer punto. Todos debemos buscar ser hombres y mujeres de confianza. ¿Puedo confiar en ti? ¿Dios puede confiar en ti? Si Dios necesita que alguien haga algo, juego de luces esta noche. Es para mantenerlos despiertos. Se me hace pensar, ¿no?, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, uno de mis pasajes favoritos, ¿no? Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encargáselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Es un pasaje clave, ¿no?, en el liderazgo de la iglesia. La idea de que uno tiene que entregar el mensaje a otros que a la vuelta ellos van a entregarlo a otros. Entonces, todos tenemos que ser hombres, mujeres de confianza. No importa tu edad, no importa tu nivel de educación, no importa tu estatus social, no importa, solamente importa si Dios puede depender de ti. Si los hermanos pueden confiar en ti, si cuando te dicen, hermano, ¿me puedes hacer ese trabajo? Tú lo haces, ¿no? Eso es confianza, es que tú cumples, ¿no? Tú cumples con lo que dices que vas a hacer. Eso es un hombre, mujer de confianza. Y la Biblia dice que a esos hombres tenemos que entregarle el mensaje para que después ellos lo vuelvan a compartir con otros. Tenemos todos que ser eso. Hombres, mujeres de confianza.
Sin eso la iglesia no funciona. Nosotros no somos una iglesia de profesionales. No sé si me explico. En muchas iglesias hay mucho dinero y si ellos quieren un cantante, contraten a un cantante. Si quieren a alguien para dirigir música, contraten a alguien para dirigir música. Si quieren eso, paguen a la gente para hacer trabajo. No somos así. Aquí dependemos de los miembros. Cada persona haciendo el trabajo. La idea no es que 10% de los miembros hacen 90% del trabajo. La idea es que todos nosotros estamos involucrados, ayudando a otros, estudiando la Biblia con otros, animando a gente a venir y conocer. Eso es el trabajo de todos. No hay que depender de gente pagada para hacer el trabajo de la iglesia. La iglesia tiene que hacer el trabajo de la iglesia. El mundo religioso tiene las cosas muy al revés. Tenemos que ser hombres y mujeres de confianza. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. En aquellos días vi que en Judá había quienes en sábado pisaban uvas para hacer vino, acarreaban manojos de trigo, cargaban los asnos con vino y racimos de uvas, higos y toda clase de carga. También en sábado los llevaban a Jerusalén. Entonces los reprendí por vender sus mercancías en ese día. Además, algunos de la ciudad de Tiro que vivían allí llevaban pescado y toda clase de mercancías y se lo vendían en sábado a los judíos de Jerusalén. Entonces reprendí a los jefes de Judá, diciéndoles: ¿qué maldad están cometiendo al profanar el sábado? Esto es precisamente lo que hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo tanta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren irritar más aún a Dios contra Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que tan pronto como las sombras de la tarde anunciaran el comienzo del sábado, se cierran las puertas de Jerusalén y no fueron abiertos hasta pasado el día. Puse además en las puertas a algunos de mis sirvientes para que en sábado no entrara ningún cargamento. Los negociantes y vendedores de mercancías se quedaron varias veces a pasar la noche fuera de Jerusalén, pero yo discutí con ellos y los reprendí por quedarse a pasar la noche delante de la muralla y les dije que si se volvieran a hacerlo los harían arrestar. Desde entonces no volvieron a presentarse en sábado. Después ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a vigilar las puertas para que en sábado no fuera profanado. Otra vez, él vuelve a orar: Dios mío, acuérdate de mí también por esto y ten compasión de mí conforme a tu bondad. O sea, tantas cosas mal hechas, tantas cosas que se habían decaído en la ausencia de Nehemías, ¿no? Seguimos leyendo, versículo 23. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Ashdod, Amón y Moab, o sea, países alrededor. Claro, sabemos que en el linaje de Jesús hay una moabita. Su nombre era Ruth, ¿no? Y ella era la bisabuela de David, ¿no? Y claro, pero ella se convirtió al judaísmo. O sea, ella se hizo, en nuestros términos, se hizo cristiana, ¿no? Se bautizó. O sea, ella no siguió siendo
una persona que adoraba a dioses extranjeras. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de gente que está casándose con personas que siguen en su mundo, siguen paganos, siguen siendo personas que adoran a ídolos. Y claro, en el Antiguo Testamento, si un judío adoraba a ídolos o animaba a otras personas a hacerlo, la pena era la muerte. Eso era la pena de adorar o dejar eso pasar en tu casa. Entonces, para nosotros eso es todo muy complicado de entender, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a una sociedad que tiene leyes religiosas y que esas leyes tienen penas tan fuertes. Pero eso era el plan de Dios, como ya hemos hablado, para proteger el linaje de Jesús, para que llegue el pueblo de Israel a estar todavía en pie cuando Jesús llegaba a la tierra. Entonces, volviendo al tema, versículo 24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ashdod y otras naciones, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Discutí con ellos, los maldije, algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo y los obligué a jurar por Dios que no permitieran más que sus hijas y hijos se casaran con extranjeros, ni aceptarían como esposas para sus hijos o para ellos mismos a las mujeres de ellos. Les dije además, este fue el pecado de Salomón, rey de Israel, y a pesar de que entre las muchas naciones no hubo un rey como él, y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Por lo tanto, no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Es wow, ¿no? Para mí es interesante la diferencia en personalidad de Nehemías como líder y Esdras. Porque en el libro de Esdras pasa la misma cosa. Aquí Nehemías dice que los maldije, algunos los golpeé, les arranqué el pelo, los obligué a jurar. En el libro de Esdras, ¿qué hace Esdras? Él arranca su pelo y él se pone a llorar y a implorar a Dios y a ayunar y se queda ahí en el piso por días ayunando y orando. O sea, ahí vemos a dos líderes diferentes, dos hombres espirituales, pero obraron muy, muy diferente. Y eso causó una discusión algo fuerte en predicadores el lunes, ¿no? Porque es como que, wow, vamos a hacer como Nehemías, vamos a agarrar a la gente, arrancar los pelos cuando no quieren bautizarse. Y nos reímos, ¿no? Pero ¿qué es el punto, no? Y realmente lo que tenemos que entender, Nehemías para mí es un hombre increíble. Era un gran líder, pero era un hombre. Era un hombre. La Biblia dice en Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2:17. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Está hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es solamente una sombra de lo que venía.
estos líderes eran solamente una sombra de lo que iba a ser Cristo. Podemos admirarnos, podemos aprender de ellos, pero nuestro ejemplo es Jesús. La persona que marca el camino para nosotros es Jesús. Y miren, ¿cuántas veces Jesús obligó a alguien a hacer algo? Solamente cuando limpia el templo. Pero su llamado siempre fue: sígame. Aun cuando le trajeron una mujer que según la ley de Moisés tenía que ser apedreada, él no responde con la ley. Él responde con gracia. Él responde con amor. Tenemos que entender, hermanos, que el Antiguo Testamento sí es para ayudarnos, es para enseñarnos, pero no es nuestro patrón de cómo hacer las cosas. No sé si me explico. También en Mateo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción Vigente. Mateo 5, 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Cristo está hablando del Sermón del Monte. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Cristo no vino para cumplir la ley. La ley era solamente algo como artificial para tratar de mantener el pueblo corralado, controlado. Pero Cristo vino para cambiar corazones. Y estamos en eso, estamos en lo mismo. No es nuestro trabajo caer encima de personas, golpearlos, arrancarles los pelos porque no están portándose bien. El punto es, tenemos que amar a la gente. Claro, tenemos que enfrentar su pecado. A la mujer en adulterio dijo: vete y no vuelves a pecar. Cuando Pedro le estaba acosando, le estaba tentando, él dice: fuera de mí, Satanás. O sea, no es que Cristo trataba ligeramente el pecado, pero lo hizo con amor, lo hizo con gracia. Y eso es el ejemplo que tenemos en la Biblia. Eso es lo que tenemos que entender. Esos ejemplos del Antiguo Testamento son muy importantes. Tenemos que estudiarlas y aprender, pero solamente son la sombra de lo que era Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y yo creo que lo vemos aquí en Nehemías. Nehemías era un líder, en primer lugar, del gobierno. Era un líder no de la parte espiritual, aunque también ayudó en esas áreas. Entonces lo que Nehemías hace es, él obliga a las personas a hacer las cosas. Entonces cuando él se va, ¿qué pasa? La gente vuelve a hacer lo que estaban haciendo antes. ¿Por qué? Porque no habían cambiado sus corazones. Y por eso Jeremías profetizó que cuando vino el Mesías, Dios iba a través de él de poner en nosotros un nuevo corazón. Y eso es lo que pasa cuando entregamos nuestros corazones, cuando proclamamos a Cristo como Señor, cuando estamos bautizados. Él pone en nosotros un corazón nuevo. No para darles una muralla, una cerca, no puedes pasar por ahí, pero Él cambia nuestra manera de pensar y sentir. Claro, es solamente el comienzo.
Y el resto de nuestra vida tenemos que seguir aprendiendo y estudiando la Biblia para ver cómo más moldear mis acciones a ese nuevo corazón que Dios puso en mí. Y si no nos cuidamos, podemos fácilmente también volver y dejarnos extraviar, dejarnos nuestros corazones enfriarse, dejar nuestros corazones ser engañados por doctrinas falsas, por personas que dicen ser religiosas, pero realmente te están llevando por mal camino. Tenemos que entender muy bien, la Biblia es el estándar. Y el corazón nuestro va a seguir eso cuando solamente estamos enfocados, estudiando, buscando ayuda. Es el tema del corazón. Es tratar el corazón y no cumplir reglas. Vamos a ir terminando. Versículo 28. A uno de los hijos de Joiada, el hijo del sumo sacerdote Elisab, que era además yerno de Sanballat el Horonita, lo hice huir de mi presencia. Versículo 29. Dios mío, acuérdate de los que han manchado el sacerdocio y la alianza sacerdotal y levítica. Versículo 30. Así que los limpié de todo lo que era extranjero y organicé los turnos de sacerdotes y levitas, cada cual en su obligación, la provisión de leña en las fechas señaladas y la entrega de los primeros frutos. Dios mío, acuérdate de favorecerme. Una de las cosas con las cuales luché, ¿no?, con este capítulo es ver cómo este capítulo termina el libro, ¿no? ¿Qué es lo que Nehemías, qué es lo que él está haciendo? Porque él termina el libro con esta oración. Y hay 4 veces aquí que leímos que en este capítulo él se pone a orar. Vamos a volver a leerlos. En versículo 14, Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. Versículo 22, Dios mío, acuérdate de mí también por esto y ten compasión de mí conforme a tu bondad. Y después en versículo 29, Dios mío, acuérdate de los que han manchado el sacerdocio y la alianza sacerdotal y levítica. Y el versículo 31, Dios mío, acuérdate de favorecerme. Y les confieso, ¿no?, que cuando estuve mirando, estudiando, pensé, wow, es como que Nehemías se volvió muy egoísta, ¿no?, aquí al final. Solamente pensando en sí mismo. Dios, favoréceme. Dios, acuérdate de todas las cosas que yo he hecho. ¿No te suena un poco egoísta? A mí me sonaba así un poco, ¿no? Pero en un grupo de predicadores estuvimos mirando, hablando de eso y alguien mencionó que él utiliza esa misma forma de hablar en los primeros 2 capítulos. Cuando volvamos al capítulo 1, lo que vemos es Nehemías escuchando de la noticia de la muralla derrumbada, de la ciudad en ruinas, y vemos su reacción y vemos la oración que él hace delante de Dios y cómo él toma responsabilidad por todos los pecados que habían sido cometidos por sus antepasados. Él pide a Dios perdón y lo hace muy personalmente. No por cosas que él había hecho, sino por cosas que sus antepasados habían hecho. Él toma responsabilidad por el pueblo de Dios. Él como lo acepta. Y después, cuando él habla de que Dios le favoreció,
es siempre en el contexto de las bendiciones de Dios para poder ayudar al pueblo de Dios. Siempre el favor de Dios no era para el bien personal de Nehemías, no, para nada, era para poder animar al pueblo de Dios y ayudar al pueblo de Dios a tener la confianza que Dios estaba trabajando. Eso es lo que vemos en capítulo 2. Entonces, teniendo eso en mente, el libro empieza así y termina de la misma manera. Nehemías aquí no está pidiendo a Dios un favor personal, él está pidiendo a favor de Dios para el bien de su pueblo. Él está tomando la responsabilidad por el pueblo de Dios, por su comportamiento, por sus malos hechos. Él está aceptando el pecado del pueblo. Él está buscando el favor de Dios, no solamente para él, sino para todos. Y eso es mi punto último. Número 4. Tenemos que asumir responsabilidad por el pueblo de Dios. Tenemos que asumir responsabilidad por el pueblo de Dios. Si nosotros tenemos que tener la actitud de Nehemías, de aceptar el pecado del pueblo, es mi pecado. Si los hermanos están mal, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que orar, yo tengo que hablar, yo tengo que hacer algo. Porque yo soy responsable. Somos parte del pueblo de Dios. Es fácil venir y mirar y criticar. Es fácil ver errores. Yo tengo un montón. Pregúntale a Diana si quiere saber más detalles, ¿no? Yo tengo muchos fallos, muchos defectos. Como todos nosotros tenemos. Es fácil llegar y mirar y decir, pero él no es, o ella no es, o ella no me saludó, o... Tenemos que tomar responsabilidad por el pueblo de Dios. Si algo no está bien, tenemos que hacer algo, tenemos que orar, tenemos que hablar, tenemos que actuar. No tienes que venir a mí y decir, pero mira lo que está haciendo. La Biblia es muy clara. Primer paso, tú tienes que ir y decir. Si eso no funciona, busca otros. Una de las cosas que ha causado el cansancio en el liderazgo en la iglesia aquí es la gente viniendo y quejándose de los problemas en la iglesia, en vez de tomar acción para hacer algo para cambiar las cosas. Todos tenemos que tomar responsabilidad. Yo quiero tomar responsabilidad por el estado de la iglesia, de la congregación, pero yo quiero que tú también tomas responsabilidad. Todos nosotros. Es nuestra iglesia, es nuestra comunidad. Todos nosotros tenemos que involucrarnos en hacerlo mejor. Es el trabajo que hizo Nehemías. Es el trabajo que estaba en su corazón. Y es lo que vemos en sus oraciones. No era un favor personal.